Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a tu programa de informativo UPES número 138, en donde te enterarás del quehacer institucional, académico, cultural y deportivo de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. En el informativo de esta semana tenemos todas y cada una de las actividades programadas para celebrar a las niñas y niños en nuestras unidades. Quédate, soy María José Baena Sauceda, iniciamos. Iniciamos de lleno las actividades de este informativo. El rector Jesús Aarón Quintero Pérez asistió al inicio de los festejos por el 77 aniversario de la Escuela Normal de Sinaloa. Desde nuestra universidad y desde este espacio informativo felicitamos nuevamente a su personal por su aniversario. En UPES Mochis se dio inicio al curso El Codiseño en el marco de la nueva Escuela Mexicana, dirigido por la maestra Jessica Carelia Redondo Juárez. Dicha audiencia estuvo conformada por docentes de la licenciatura en Educación de UPES Los Mochis. La sustentante Leslie Mibel Aguilar Bojorques presentó su examen profesional para obtener el título de licenciada en Psicología Educativa. Su proyecto se tituló Estrategias didácticas que implementa el docente en niños de tercer año de preescolar con déficit de atención e hiperactividad. La tesis fue aprobada por unanimidad. UPES Los Mochis hace la invitación para donar un juguete y alegrar un corazón. La idea es donar juguetes nuevos o usados en buen estado para niñas y niños de albergues jornaleros. La fecha límite es el próximo 27 de abril y puedes entregarlos en el CAE de la Unidad Mochis. Nadia Berumen defendió exitosamente su tesis de maestría titulada El proceso de la alfabetización inicial en primaria después de la pandemia, un reto para la práctica docente, obteniendo el título de maestra en educación, campo intervención pedagógica y aprendizaje escolar, con mención honorífica. Enhorabuena, muchísimas felicidades. UPES Extensión Sinaloa de Leiva hace una atenta y cordial invitación para celebrar a las niñas y niños el próximo sábado 27 de abril con un desfile mismo que será apoyado por el estudiantado y personal docente a partir de las 4 de la tarde. Habrá muchas sorpresas, no puedes faltar. Mientras tanto, en UPES Culiacán se desarrolló la conferencia Las familias frente a la inclusión educativa de sus hijos e hijas autistas, dirigida por la maestra Dulcina Soto Romero. La profesora Mayra Lorena Zazueta Corrales, encargada de dirección, estuvo presente y dio las palabras de bienvenida. Servicio Social de UPES Culiacán hace una cordial invitación a estudiantes del sexto semestre para que asistan a la Feria de Servicio Social este próximo sábado 20 de abril a partir de las 8:30 de la mañana en el auditorio de la Unidad Culiacán. Asiste, infórmate y conoce las instituciones receptoras. Enseguida les compartimos un poco de lo que se vivió en el conversatorio Triálogos Rituales, Lenguajes, Prácticas 3D3 con el tema Revolucionarios, Bandoleros y Tumbados, en donde participaron Juan Antonio Fernández Velázquez, César Jesús Burgos Dávila y Ricardo Rodríguez López. La verdad es un gusto estar en estos conversatorios, triálogos, y pues un gusto compartir con mi amigo Juan Antonio Fernández Velázquez. Agradecer la invitación al Instituto Sinaloense de la Cultura. Y bueno, estamos aquí para charlar un poco sobre la historia contemporánea de la música popular y el corrido. Agradezco la presencia de mi amigo César Burgos. Aplaudo la iniciativa de establecer un diálogo abierto y accesible con la comunidad y la sociedad culiacanense. Hace rato hablábamos Juan Antonio y yo que este tipo de conversatorios probablemente lo tuvimos hace más de 10 años en algún café cuando estábamos estudiando nuestras maestrías
y había lecturas que no comprendíamos, asuntos que considerábamos polémicos y cualquier pretexto para escuchar alguna canción y comentarla. Ahora aquí pues estamos en otro escenario y agradezco esta oportunidad. Yo soy Ricardo Rodríguez y me toca ser moderador en este conversatorio. Es un gusto compartir con ustedes, César, y con nuestro amigo Juan Antonio. Y bueno, yo creo que el primer punto que habría que definir y compartir con la gente que nos está viendo y nos está escuchando es una definición de lo que es el corrido. ¿Desciende el corrido o es un trasplante el corrido del romance español? El corrido es parte de este género épico, lírico, narrativo, que tiene como función entonces transmitirse de generación en generación como parte de la tradición oral. Entonces, en esencia, el corrido lo que hace es transmitir los acontecimientos populares que por alguna razón no pudieron llegar a los medios impresos y que de alguna manera entonces tienen como su función o su finalidad dar a conocer acontecimientos de importancia de los contextos y las cotidianidades de su tiempo. Provenir del romance español es una de sus definiciones, ¿sí? Propiamente por este género épico lírico narrativo se toma entonces de su origen como parte del romance español, pero definiciones hay muchas. Hay quienes dicen que proviene de los romances de Ciego, hay quienes hablan de que proviene de estos juglares medievales que se encargaban de promover estos acontecimientos importantes de la época a través de la letra cantada, ¿sí? Digamos que el provenir del romance español es una de sus tantas definiciones. La importancia de definir el corrido en esencia como parte de esa lírica narrativa, es transmitir acontecimientos importantes de su tiempo y su época. Yo me traje una definición escrita, probablemente sea de mis favoritas, que definen el corrido. Es de Américo Paredes y está documentada en 1963, y él dice que el corrido van a ser todas aquellas composiciones que vuelan, que corren, que son historias musicalizadas, que en ocasiones se propagan mitos, leyendas, rumores, noticias, como comentaba Juan Antonio, y que tienden a ser musicalizadas, ¿no? En tiempos más recientes podemos decir que transitamos de este corren, vuela a se viralizan, se visibilizan, se socializan, se comparten y se rompen récords y se mercantilizan en momentos breves. En una definición tradicional de esta parte que comparto con lo que decía Juan Antonio de la tradición épico, lírica, narrativa, por ahí me gustaría a lo mejor agregar o complementar que no es una narración neutra, sino que siempre se han caracterizado desde la posición y desde la voz de distintos narradores que son testigos de aquello que viven. Son narraciones sentidas y que por tanto también alcanzan un nivel, digamos, descriptivo de no solamente lo que sucede, sino de cómo sucede y de lo que significa en una sociedad específica. Pero pudiéramos hablar de un periodo y de un momento histórico en el que inicia el corrido, y hay periodos que describen específicos de la historia de nuestro país. El origen del corrido propiamente se le conoce, digamos, de manera concreta en el siglo XIX, aunque hay antecedentes más remotos, incluso que vinculan con el jarabe español, ¿sí? Que el jarabe español fuese, según algunos autores, digamos que uno de los géneros propios
de identificación de la tropa independentista, ¿sí? Y prohibido en aquella época. Pero remitiéndonos al corrido, podemos decir que su origen más próximo o más reconocido por autores que ya han escrito sobre el tema, como José Manuel Valenzuela, como el mismo Américo Paredes, hablan del inicio del corrido históricamente en el siglo XIX, cuando se cantaban las gestas de estos rebeldes al régimen porfiriano, ¿no? Como el caso de Heraclio Bernal, conocido en estos contextos sinaloenses, ¿no? En ese siglo XIX es cuando, con este cúmulo de acontecimientos vertidos previos a la Revolución Mexicana, incluso hay autores como Rigoberto Rodríguez Benítez que hablan del mismo Heraclio Bernal como precursor de la Revolución Mexicana. Es donde se gesta el corrido, digamos, como ese medio de expresión que da cierta esencia a estos protagonistas de historias, de eventos, de temas, de acontecimientos que dictaban o expresaban la cotidianidad de una época, ¿no? Y que eran acontecimientos dignos de ser contados, ¿no? Hay un patrón que surge dentro, ya hablando específicamente de lo que es la música. Se inventó o se creó un patrón a la hora de escribir estas pequeñas operitas, digo yo, porque son pequeñas historias que comenzaba diciendo año de mil no sé qué tanto, presente en un barrio de Saltillo, Rosita Alvírez murió, y terminaban diciendo vuela, vuela palomita. Hay un patrón. ¿Cuándo surge este patrón y hasta nuestros días se conserva esto? Esta cuestión del patrón y la lectura que se hace muchas veces, a mi parecer, se justifica desde una versión academicista que busca, digamos, encasillar, conceptualizar qué es y qué no es un corrido, o si los corridos contemporáneos cumplen, se anclan o devienen de la tradición, es decir, buscar con esta cuestión de si se inicia con un saludo, se relata un acontecimiento, se enaltece un héroe, hay una despedida, o por ejemplo, en los primeros corridos que se analizaron sobre el narcotráfico, que lo hizo María Herrera Sobeca en la Universidad de California, ella decía que una de las características eran que eran narraciones que estaban acompañados de una moraleja, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquella época relataban dos destinos, o la muerte o la cárcel. Entonces, si nosotros nos encasillamos o partimos desde estas lecturas folcloristas, tradicionalistas o academicistas para definir lo que va siendo en el tiempo un corrido, nos puede delimitar. Yo te diría, sé que me estás preguntando por un periodo histórico, pero si yo situara en este momento lo que es un corrido, yo te diría lo que las juventudes marcan con un hashtag y le ponen en el contenido de redes sociales corrido. Eso es un corrido, y eso no está definido ni en la Facultad de Psicología, ni en lo de la antropología, ni en historia, sino la propia sociedad le va poniendo, y probablemente más adelante vamos a llegar a esto, a las etiquetas, a las formas, a los nombres de lo que son los corridos. Y bueno, el surgimiento hasta nuestros días de este movimiento tan importante, y tan importante porque es toda una industria de la música, como lo son los corridos tumbados y todo esto. A mi parecer, esta es una expresión musical que cruza lo que se conoce como el regional mexicano, por ejemplo, este anclaje musicalmente hablando a la banda, al norteño, al tololoche chicoteado, a los requintos, a el bajo sexto, a la tuba, al norteño banda, ¿no? Pero no se queda ahí.
Hace años el éxito fue, o la creatividad fue mezclar el norteño y la banda. Estos chavos pasan el regional mexicano y mezclan aquello que están denominando como música urbana, ¿no? Trap, hip hop, reggaetón, música electrónica, en donde se entremezclan y se caracteriza, se hace una mezcolanza de un consumo global que logra concretizar diferentes gustos urbanos. Y entonces por eso vemos que a veces pueden salir con una gorra de los Lakers, de los Bulls, de los Dodgers, o un jersey o una camisa de una marca de diseñador que está de moda. Ahora, a la vez hay otro cruce que tiene que ver con lo regional y lo nacional, pero rompe las fronteras. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención las colaboraciones que se hacen con Raúl Vega, Luis R. Conríquez, Natanael Cano, Eslabón Armado, pero a la vez canta la canción de Chanel con la estadounidense Becky G, Las Morras con el colombiano Steven Mesa, 55 con el argentino Bizarrap, Por las Noches con la rapera argentina Nicki Nicole, ¿no? Entonces, aquí cobra relevancia otro elemento de socialización, ya no son los discos, ya no son los cassettes, sino son la socialización, la circulación y el consumo inmediato a través de las redes sociales. A Movimiento Alterado le tocó picar piedra y formó parte de esta transición en la industria musical para salirse de las discográficas y empezar a socializar en blogs, YouTube. Estas nuevas generaciones agarran esta pista, digamos, pavimentada y la explotan. Y es así como finalizamos tu informativo UPES número 138, recordándote a ti, aspirante de UPES, que estás a un solo paso de formar ya casi parte de nuestra institución. Solamente recuerda pagar tu recibo de pago para tener el pase directo al examen diagnóstico. Si tienes alguna duda e inquietud, puedes comunicarte a cada una de nuestras redes sociales, acudir de manera presencial a Unidad Mochis, Culiacán o Mazatlán al área de control escolar, o bien enviar un correo electrónico. Que tengan un excelente y fenomenal fin de semana. Hasta la próxima.